dilucidar la naturaleza contractual de la donación, que ese no es un tema controvertible entre nosotros, sino para hacer una reflexión sobre la tipicidad de la donación, así como la tipicidad de los otros contratos a los que se refiere el Código Civil o de los que se ocupa el Código Civil en la sección segunda del libro séptimo. Ser un tipo implica estar constituido por un conjunto de disposiciones normativas establecidas por el Código Civil para regular dos hechos: un acuerdo contractual y una relación contractual. Todos los tipos son esencialmente eso: conjuntos de disposiciones normativas que regulan acuerdos y relaciones. La columna vertebral, digamos, de ese conjunto de disposiciones normativas, lo que permite que sean tipos diferentes entre sí, diferente la compraventa de la donación y esta del arrendamiento y este de la fianza, por ejemplo, es la finalidad. La finalidad que se persigue con cada uno de los contratos los hace tipos diferentes entre sí. Por eso, cuando uno va a estudiar alguno de estos tipos, por ejemplo, alguno de los 16 tipos de los que se ocupa el libro segundo, perdón, la sección segunda del libro séptimo del Código Civil, por lo primero que tiene que indagar es por la finalidad. Y en el caso de la donación, como en el caso de los otros tipos, la finalidad es una idea que la encontramos plasmada en la definición. ¿Cuál es la finalidad, entonces, de la donación? Que hace de ese conjunto de disposiciones que se ocupan ya de un acuerdo contractual, ya de una relación contractual, un tipo. La finalidad es la transferencia de los bienes en propiedad gratuitamente. Ese es el fin de la donación. Y eso es lo que hace de la donación algo diferente de los demás tipos contractuales. La transferencia de los bienes en propiedad a título gratuito. Y eso va a permitir que se articulen las reglas sobre el acuerdo y las reglas sobre la relación. Si nos detenemos en las primeras, las reglas sobre los acuerdos contractuales, hay dos aspectos que interesa examinar, interesa comentar, que hacen singular este tipo. El primero tiene que ver con el objeto y el segundo tiene que ver con la forma. Porque sobre objeto y sobre forma podemos hablar de reglas especiales para este tipo. La donación es una liberalidad. El hecho de que tenga por finalidad la transferencia de los bienes gratuitamente y en propiedad evidencia su liberalidad. La donación es una liberalidad, pero no es la única liberalidad que se conoce en nuestro ordenamiento jurídico. Hay otras liberalidades. Y eso es importante anotarlo para ir decantando
el objeto de la donación. Se pueden así, por ejemplo, prestar servicios gratuitamente. Claro, un acuerdo contractual para la prestación gratuita de servicios sería entre nosotros un contrato que carecería de tipicidad legal, pero perfectamente válido, perfectamente eficaz. Pero al tener como objeto la prestación de servicios, aunque liberalidad, ese contrato no podría calificar como donación. No se donan entre nosotros servicios. Solo se donan bienes. Y con esto vamos delimitando el objeto de la donación, los bienes. Pero hay liberalidades que tienen como objeto bienes y no son donación. El ejemplo más claro es el comodato. El comodato es un contrato típico por disposición del Código Civil, por el cual se entrega gratuitamente un bien, pero se le entrega en uso. Eso es lo que hace al comodato distinto de la donación, la finalidad. Ceder en uso gratuitamente bienes, eso es comodato. Liberalidad, cierto, pero no donación. Porque aunque el objeto de la donación es el bien, la finalidad que se persigue con ese contrato es transferir el bien en propiedad. Solo la entrega gratuita en propiedad de bienes entre nosotros califica como donación. Por ende, decir que el bien es el objeto del contrato de donación no sería del todo exacto. Habría que hacerle una mayor precisión. Y esa mayor precisión está vinculada con la finalidad. Bienes, sí, objeto de la donación, en la medida en que permitan el logro de su finalidad. La transferencia de ellos en propiedad. Por ende, no pueden ser objeto de la donación aquellos bienes que no pueden ser transferidos en propiedad, sino solamente los que pueden serlo. Y en esto, todo lo que se ha examinado sobre el objeto del contrato de compra-venta resulta aplicable al régimen de la donación. Es decir, se donan bienes determinados o determinables, pero esencialmente bienes que sean enajenables, es decir, transferibles en propiedad. Bienes que no se puedan transferir en propiedad no son bienes donables. No solo esa parte de las reglas de la compra-venta sobre el objeto resultan aplicables a la donación entre nosotros. También son aplicables a la donación las reglas que tienen que ver con los bienes presentes y futuros entre nosotros. Y cuando yo hago este énfasis entre nosotros, lo que trato de hacer es sugerir la idea de que en otros ordenamientos jurídicos no necesariamente es así. Entre nosotros se pueden donar, desde luego, bienes presentes. Pero no solamente se pueden donar bienes presentes, también se pueden donar bienes futuros.
Y aunque no hay ninguna regla en el régimen de la donación de este tipo sobre el particular, nada obsta para que, con la debida concordancia entre el régimen de la donación y el régimen de la compra-venta, podamos arribar a esa conclusión con todas sus consecuencias. Es decir, es perfectamente válido el contrato de donación que tenga por objeto bienes futuros. Y si el contrato en cuestión los tuviera, entonces los efectos del mismo en relación a la entrega del bien donado en propiedad estarían pues condicionados a que el bien futuro cobrara presencia. También, me parece a mí, aplica al caso del contrato de donación el régimen que hay en la compra-venta sobre la ajenidad del bien. Yo no le veo ningún impedimento para que la donación tenga como objeto un bien ajeno. Así como se pueden donar bienes futuros, también se pueden donar bienes ajenos. Sobre la presencia y futuridad del bien, en el régimen de la donación no hay ninguna regla. Sobre la ajenidad del bien, en cierta forma, sí la hay, pero no es una regla propia. Es tan impropia como regla similar que encontramos en el régimen de la compra-venta. Nada obsta para que aparezca vinculada a la donación la celebración de un contrato de promesa. Nada obsta. Esto es un acuerdo entre dos partes por las cuales una le garantiza a la otra que un tercero le va a transferir gratuitamente en propiedad un bien. Eso no es donación, como tampoco es compraventa, si es que uno le ofrece que un tercero le enajenará onerosamente un bien. Eso es contrato de promesa, vinculado ya a una donación, ya a una compraventa. Cuando el régimen de la donación se ocupa de esta materia, lo que hace es regular un supuesto de promesa vinculada a la donación. Y como es un supuesto de promesa, establece pues ciertamente que esto está regulado por los dispositivos legales que se ocupan de la promesa 1470, 1471, 1472. Pero no es a lo que me estoy refiriendo con la donación sobre bienes ajenos. Porque en ese caso, el donante, que no es el titular del bien que dona, asume la obligación de transferir a título gratuito el bien objeto del contrato, que no es suyo. Claro, para que cumpla con su obligación de entregarlo en propiedad, pues tendrá que adquirir la propiedad del mismo. Pero eso es algo que está más allá del acuerdo. Eso está en el dominio de la relación contractual. Y aunque no haya ninguna regla, como sí la hay en el caso de la compra-venta, en el régimen de la donación que regule este supuesto, la donación de bienes ajenos, yo no le veo ningún obstáculo, porque hay una regla en el régimen general del contrato, el 1409, que establece en general la posibilidad de celebrar contratos que tengan como objeto bienes ajenos. Entonces, objeto de la donación es el bien enajenable.
bien que puede ser presente o futuro, bien que puede ser propio o ajeno. Entre nosotros, para mí, la donación tiene todos esos alcances. Esas son reglas especiales que caracterizan este tipo contractual. Reglas que, sin embargo, no están escritas dentro del régimen de la donación que tiene el Código Civil. Porque cuando se ocupa del acuerdo, el Código Civil regula con reglas especiales el elemento forma. Pero no es el único elemento del contrato que tiene un régimen especial. También lo tiene el caso del objeto. En lo que a la forma se refiere, hay tres reglas que encontramos en el Código Civil. Tres supuestos de donación por la forma. El primer supuesto es el de la donación consensual, digamos simple. Es decir, el acuerdo con libertad de forma. Y ese contrato supone un valor del bien, objeto del mismo. Para que la donación sea de forma libre, es necesario que el bien que se dona tenga un valor que no excede el 25% de una UIT. Sea el que sea el bien mueble que se esté donando. Será de forma libre si es que no excede ese valor. Esto, sin embargo, no es así en todos los casos. Hay un régimen de excepción en el que excediendo ese valor del 25% de los bienes muebles, ¿no? El 25% de la UIT, me refiero, a pesar de ello, excediendo ese valor, también el contrato de donación se va a considerar consensual. Y ese es el caso en el que la donación se hace con ocasión de bodas. No se justifica, en ese caso, por razones sociales, recurrir o imponer la solemnidad. El segundo supuesto es de donación solemne de bienes muebles. Y lo que define la solemnidad en este caso es el valor de los bienes donados, cualesquiera que sean estos bienes muebles, es decir, dinero o algún otro objeto. Si el valor de los bienes donados excede el 25% de una UIT, entonces el contrato ya no es consensual, es solemne. Y la solemnidad es el documento de fecha cierta. Esto es, si el acuerdo contractual no es recogido en un documento de fecha cierta, no se habrá celebrado válidamente el contrato de donación. Excede el 25% de una UIT lo donado. Puede donarse un solo bien que exceda ese valor. O puede donarse un conjunto de bienes considerando singularmente cada uno de ellos con un valor menor al 25% de la UIT, pero sumados superan ese valor. En ese caso, como la donación es
de un conjunto de bienes cuyo valor conjunto excede el 25% de la OIT, estamos frente a una donación solemne de bienes muebles. Y en tercer lugar, tenemos la donación inmobiliaria. Y la donación inmobiliaria, con independencia del valor del bien donado, siempre será un contrato solemne. Y la solemnidad que impone la ley en este caso es la escritura pública. No basta el documento de fecha cierta, que puede ser un contrato privado con firmas legalizadas, por ejemplo. No. Aquí se requiere de escritura pública. En consecuencia, solo cuando se otorga la escritura pública, se entiende que se ha celebrado el contrato de donación inmobiliaria. Ese es el régimen especial sobre el acuerdo, un régimen implícito sobre el bien y un régimen expreso sobre la forma. Ahora veamos la relación, y corriendo para no consumir más del tiempo que me han asignado. La relación. Buena parte de lo que se puede decir sobre la relación en el caso de la compra-venta puede repetirse en el caso de la donación. Buena parte que tiene que ver no exactamente con la reciprocidad de las obligaciones que caracteriza a la relación en el caso de la compra-venta, porque aquí obviamente tal reciprocidad no existe, sino con la clase de efectos que puede producir el contrato. El contrato de donación, en principio, es un contrato con efectos obligacionales, como lo es la compra-venta. Sin embargo, la donación también puede ser un contrato con efectos reales, como lo es también la compra-venta. Así, por ejemplo, la donación inmobiliaria es un contrato solemne. La compra-venta inmobiliaria es un contrato consensual, pero con independencia de la forma que hace a uno y otro contratos diferentes, en ambos casos hay un efecto real, o, para ser más exacto, puede haber un efecto real. Si quien dona el inmueble, y lo dona cuando otorga la escritura pública, es el propietario del bien, o digamos con mayor precisión, es el legitimado para disponer de la propiedad del bien, entonces ese contrato de donación, al igual que el contrato de compra-venta, es uno con efectos reales. La sola celebración en consecuencia de ese contrato de donación será suficiente para que se transfiera la propiedad del donante al donatario. De modo tal que el donatario adquiere la propiedad del bien inmueble porque se lo donaron, con independencia de que se lo hayan entregado o no, con independencia de que haya publicitado o no, vía inscripción registral, la donación. El contrato produce efectos reales. Ciertamente que así la donación sea inmobiliaria, también como en el caso de la compra-venta, si quien dona no está legitimado para disponer de la propiedad bien donado, por ejemplo, porque es ajeno, o
por ejemplo, porque es futuro, habrá contrato de donación, habrán efectos obligacionales, pero no habrán efectos reales, ¿no? No habrán efectos reales, esos quedarán suspendidos. La donación es un contrato que produce efectos obligacionales, siempre. Por lo tanto, como consecuencia del acuerdo, surge entre donante y donatario una relación obligatoria, en principio simple. Sin embargo, esa relación obligatoria puede ser en determinados casos más o menos compleja, sin que con ello deje de ser donación, sin que siga habiendo entre las partes una relación esencial entre acreedor y deudor. Acreedor el donatario, deudor el donante. Porque es posible que la donación sea modal, es decir, se estipule un cargo que tiene que cumplir el donatario. Ese cargo como que atenúa la gratuidad, pero no la hace desaparecer, porque el cargo no es la retribución por la donación. No hay como consecuencia del cargo una relación obligatoria con prestaciones recíprocas entre las partes, pero sí es una donación en la que la gratuidad está atenuada y eso puede acarrear algunas consecuencias especiales en su ejecución. O la donación podría tener una finalidad remuneratoria, es decir, el motivo por el cual se dona no es solamente el afán de la liberalidad, sino conjuntamente con esta, retribuir un servicio recibido. No es la contraprestación por el servicio recibido. Hay una diferencia de valores aquí entre lo que se dona y lo que se remunera. Pero ciertamente la remuneración como que atenúa la liberalidad. El cargo, la remuneración, no desnaturalizan la relación obligatoria que nace del acuerdo de donación, que es esencialmente una relación obligatoria con prestación unilateral. Y ahorita sí terminando, por si hubieran algunas preguntas que se quisieran plantear. ¿No es esto, la relación obligatoria con prestación unilateral, a veces atenuada, lo más importante del régimen sobre la relación que encontramos en el Código Civil? No, lo más importante es el paquete de remedios, que solo se explican en algunos casos por tratarse de una donación, de una liberalidad. El paquete de remedios tiene que ver con reglas especiales sobre la nulidad del contrato, con el régimen de la llamada inoficiosidad de la donación, con el régimen de la reversión de la donación, con el régimen de la revocación de la donación y con el régimen de la caducidad de la donación. Este paquete de remedios contractuales se diseña asumiendo esencialmente una relación contractual que vincula a personas naturales. Y no siempre el donante es una persona natural, ni siempre el donatario es una persona natural. Nada obsta para que una persona jurídica sea donante
y una persona jurídica sea donatario, en cuyo caso algunos de estos remedios no podrían operar. Así, resumiendo el régimen de estos remedios. El supuesto especial de la nulidad del contrato de donación. El donante, una persona natural, celebra el acuerdo asumiendo que había muerto el hijo que tenía. Pero resulta que no era así. Después de haber celebrado el acuerdo, sabe que el hijo que presumía muerto vive. El hijo vivía, aunque lo ignoraba el donante en el momento en que se celebró el acuerdo. Y esa es una causal especial de nulidad del contrato de donación. El régimen de la inoficiosidad de la donación. Se puede donar aquello que se puede disponer libremente por testamento. Es decir, se puede donar hasta donde alcance la cuota de libre disponibilidad. A veces la cuota de libre disponibilidad es la totalidad del patrimonio, cuando no se tienen herederos legales. Pero cuando se tienen estos, va reduciendo esa cuota a la mitad o a una tercera parte. Si uno dona más de esa cuota, el exceso deviene en donación inoficiosa. Esto es, en donación que no produce los efectos de la donación. O, para ser más exacto, en donación cuyos efectos son privados. Claro, para establecer que uno donó en exceso, habrá que esperar a la muerte del donante, porque solo en ese momento se hacen las cuentas para determinar si está dentro de la cuota de libre disponibilidad o no. Y lo que no está, revierte. El tercer caso, la reversión. Regulado muy escuetamente en el Código Civil. Es posible estipular contractualmente causales de reversión. Es decir, que reviertan los efectos de la donación. No hay ninguna pauta en el Código Civil sobre las causales que se pueden pactar como causales de reversión. Y se estará, pues, a lo que libremente estipulen las partes. La revocación. La donación es revocable por causales de indignidad y de desheredación. Si el donatario incurriese en las conductas que en el libro cuarto se regulan como supuestos de indignidad o supuestos de desheredación, el donante puede revocar la donación. Y el último remedio, la caducidad. Si el donatario causa intencionalmente la muerte de su donante, caduca la donación, es decir, revierte. Creo que eso sería todo. Si tienen alguna inquietud, encantado de conversar sobre ella. Sí, doctor, hay unas preguntas en el chat. A ver. En un contrato de donación de inmuebles. Sí. No estoy escuchando. En un contrato de donación de inmueble, me decía.
Uy, se fue mi conexión, creo. Ya, sí, sí. Si en un contrato de donación de inmueble figura una cláusula que puede transferir libremente a un tercero, ¿es válida? ¿Me escucho? Repíteme, por favor, porque no le entendí bien. Ok. Si en un contrato de donación de inmueble figura una cláusula que impide transferir libremente a un tercero, ¿es válida? A un específico tercero por una causal específica, yo diría que sí. Pero una prohibición general de enajenar el bien donado, yo diría que no choca con la regla que encontramos en el libro de Derechos Reales. Había otra pregunta, pero la he perdido. No sé si la puede replantear. Creo que era una señorita. Creo que ya no se encuentra. Sí, bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Bien, doctor, entonces, al no haber otras preguntas, damos por concluida esta sesión. Ah, acaban de... Veo ahí algunas que van saliendo. Es lo mismo, una adjudicación a título gratuito y un contrato de donación, yo diría que no. La adjudicación puede ser un acto unilateral. La donación entre nosotros, pacíficamente, es un contrato. Doctor, acaba de cargar otras preguntas. ¿Perdón? La otra pregunta era, ¿es lo mismo una adjudicación a título gratuito y... Estaba respondiendo esa pregunta diciendo en mi donación? apreciación, no. La adjudicación la entiendo como un acto unilateral. Por ejemplo, la adjudicación que puede hacer el Estado de un predio a alguien. La donación es un contrato, esto es un acuerdo. Si no hay acuerdo entre nosotros, no hay donación. Lo otro sería una liberalidad, sí, claro. La donación es una liberalidad, no es la liberalidad, es una liberalidad. Una liberalidad que supone un bien que se transfiere gratuitamente en propiedad. Hay liberalidades que son actos unilaterales. Se adjudica un bien, por ejemplo, como legado. Y se adjudica gratuitamente. Y se puede adjudicar gratuitamente imponiendo incluso un cargo, pero el cargo no le resta gratuidad, la atenúa, sigue siendo gratuita, esa es una adjudicación, pero eso no es un contrato, el legado no es un contrato de donación, ¿no? No es un contrato en general. Sí, doctor. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver. Sí, le voy a leer la otra pregunta que acá pusieron en los comentarios. De André Castillo Valdivia. Nos dice, siguiendo la línea de una donación de un bien inmueble ajeno, esta resultaría ineficaz, pues sería válido al reunir los elementos, requisitos y presupuestos del negocio jurídico, o se considera su nulidad por ser contrario a las normas de orden público. Como pregunta. Ya. Yo opino que la donación de bienes ajenos es un contrato válido, pero ineficaz. Válido porque existe una regla general que permite la celebración válida de estos contratos.
Y esa regla la encontramos en el artículo 1409 del Código Civil. No encontramos ninguna regla especial que se ocupe de la donación de bienes ajenos en el régimen de la donación. La regla que hay es una que vincula la donación con la promesa, pero eso no es donación de bienes ajenos, eso es donación vinculada a la promesa, o una promesa de donación, si se quiere. Por lo tanto, no albergo dudas sobre la posibilidad de donares ajenos entre nosotros. Pero es ineficaz, porque, por ejemplo, si se tratara de la donación de un bien inmueble ajeno, ese contrato no podría producir los efectos reales que produce el contrato de donación inmobiliaria, porque estaría celebrando en calidad de donante alguien que carece de legitimidad para disponer de la propiedad del bien. En este caso, la carencia de legitimidad está en el título, no es el propietario del bien. Habrá donado el bien inmueble, pero no habrá transferido la propiedad del mismo. Tendrá que adquirir la propiedad para que lo entregue y para que se transfiera su propiedad. Como sucede en otros casos, por ejemplo, como sucede en el caso de la compra-venta. También en la donación, cuando el objeto del contrato es un bien ajeno, estamos frente a un contrato ineficaz. Ok, doctor, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de Edson ¿Ya? Samir Santamaría Santisteban. ¿Qué nos dice el contrato de donación puede resolverse si no se cumple con alguna carga? Interesante. Interesante. Yo decía que la carga es compatible con la donación, porque la carga no hace de la donación un contrato oneroso, no hace de la donación un contrato con prestaciones recíprocas. La carga es una obligación que asume el donatario y que tiene que cumplir el donatario. Pero no es una contraprestación. El contrato de donación con carga o el contrato de donación remunerativa sigue siendo un contrato con prestación unilateral. En principio, los contratos con prestación unilateral no son susceptibles de resolución por incumplimiento. El remedio resolutorio no es un remedio idóneo ante la hipótesis del incumplimiento. El remedio frente al incumplimiento de la donación es el cumplimiento forzoso. Pero claro, estamos hablando ahí de la donación simple, en la que el incumplimiento es una conducta que se le reprocha al donante. Cuando se habla de una donación modal, una donación con cargo, el incumplimiento es algo en lo que incurre no el donante, sino el donatario. Pero no es un cumplimiento del deber de prestación. Es un cumplimiento de un deber accesorio, vinculado a la donación. Ese incumplimiento es suficiente como para que se pueda aplicar la resolución. Si yo me ciño a pie juntillas al régimen de la resolución por incumplimiento,
que encontramos en la parte general del Código Civil, es decir, artículos 14, 28 y siguientes, el incumplimiento que permite actuar el remedio resolutorio es el incumplimiento de la prestación. Y el cargo no es prestación, es un deber de otra naturaleza. Deber sí, pero no un deber de prestación. Si yo me ciño a pie juntillas, repito, debiera responder por el incumplimiento del cargo, no se podría resolver el contrato de resolución, pero eso puede ser demasiado rígido. Porque en rigor, no solamente por el incumplimiento del deber de prestación es que se puede resolver un contrato. Es más, no por cualquier incumplimiento del deber de prestación se puede resolver un contrato. Creo yo que el incumplimiento del deber de prestación para que justifique la actuación del remedio resolutorio tiene que ser un incumplimiento relevante, un incumplimiento que seriamente ponga en riesgo la reciprocidad de la relación contractual. Y esa reciprocidad no solamente puede ser afectada a ese punto, ponerla en riesgo, quebrantarla, con el incumplimiento del deber de prestación, también podría hacerlo con el incumplimiento de deberes accesorios en las relaciones obligatorias con prestaciones recíprocas. En este caso, donación con cargo, el incumplimiento del cargo puede llegar a tener la magnitud de poner en riesgo la reciprocidad. Tendría que decir de ninguna manera, porque aunque medie cargo, que es un deber en cabeza del donatario, eso no es suficiente para hablar de reciprocidad. Allí no hay relaciones obligatorias con prestaciones recíprocas, sino siguen habiendo relaciones obligatorias con prestación unilateral. Por esa razón adicional, es decir, porque la actuación del remedio resolutorio por incumplimiento supone el quebrantamiento de la reciprocidad, que no existe en este caso, creo que el incumplimiento del cargo no puede sustentar la actuación del remedio resolutorio. No es que no pasa nada, sí pasa, claro. Se puede actuar el cumplimiento forzado del cargo. Creo que no se puede resolver por incumplimiento del cargo. Ok, doctor. Como última pregunta, aquí tenemos a Rosa Quintana. Dice, ¿puede ser nulo el contrato de donación cuando no se señala el valor real del bien? ¿Se podría hacer un contrato aclaratorio sobre este punto? Sobre ese punto. Ya. El artículo 1624, que regula la donación mobiliaria solemne, establece que se debe señalar el valor de cada uno de los bienes, porque se podría donar un conjunto de bienes y superar la valla del 25% de la OIT en conjunto, hace relevante el señalamiento del valor de cada uno de los bienes. Pero, ¿cuál es la solemnidad cuya inobservancia acarrea la nulidad? ¿Cuál es la solemnidad? ¿El señalamiento del valor de los bienes o el escrito de fecha cierta? Y yo creo que sería un exceso atribuirle rango de solemnidad al señalamiento del valor de cada uno de los bienes donados. Yo creo que la solemnidad
es el escrito de fecha cierta. Y si ello está satisfecho, lo faltante se puede completar, se puede aclarar, e incluso diría, carece de relevancia, porque el señalamiento del valor de cada uno de los bienes desde este punto de vista, la solemnidad, tiene por fin dilucidar si el contrato en cuestión va a ser solemne o no. Y si la solemnidad fue usada, creo que no hay razón para reprocharlo. Me parecería que no. Me parecería que no. Sí, ciertamente el 1624 habla de la indicación del valor de cada uno de los bienes que se están donando, y ciertamente lo recomendable es que se señale ese valor. Pero si uno se enfrenta al hecho de tener ante sí un contrato de donación inmobiliaria recogido en un documento de fecha cierta, al que le faltan las valorizaciones de los bienes, no me parece que pueda prosperar un cuestionamiento de su validez. No me parece. Doctor, muchas gracias. Bueno, sin haber más preguntas de parte de los participantes, de parte del taller de análisis de derecho civil, TADESI, le queremos agradecer por brindarnos el día de hoy esta clase y esperamos contar con su apoyo para próximos proyectos. Muchas gracias, doctor. Encantado, fue un gusto, a pesar de las dificultades de la tecnología de por medio. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, muy gentiles. Nos vemos, suerte. Bueno, a todos los participantes de parte del taller, les agradecemos también por su presencia y los esperamos a la próxima clase a realizarse el día sábado a las 11:30 de la mañana con el tema contratos de arrendamiento. Muy buenas noches.